bendecimos su nombre. Bien, Tu Bishvat, ¿sí? Tu Bishvat. Generalmente, como decíamos, una enseñanza, una festividad de parte de Hashem que no es una festividad que realmente se haya conocido y que esté dentro de las grandes festividades. Pero hay que entender que es tan importante como todas las demás. Y más allá de todo es porque realmente Tu Bishvat tiene que ver con un Rosh Hashanah, un año nuevo. Y eso es lo que vamos a aprender, ¿sí? El Talmud dice que cuando un árbol es cortado indiscriminadamente, ¿sí? El llanto del árbol se escucha desde un extremo de la tierra hacia el otro extremo de la tierra. Por acá. Hay una pequeña filtración y es el segundo micrófono negro, el negro. Es apagado. ¿Apagado? Bien, ok. Apagado. Ahora sí. Ok. Entonces, vuelvo a repetir. El Talmud dice que cuando un árbol es cortado indiscriminadamente, el llanto del árbol se escucha desde un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra. La violencia, por ende, la violencia que hay en muchos países se debe a que no se valora la vida de los árboles. La maldad del hombre muchas veces se debe a la tala indiscriminada de árboles, y es porque los árboles son canalizadores de energía. Y cuando no hay canalizadores de energía en el mundo, el hombre no puede canalizar la energía que recibe, ¿sí? Obviamente que emana de otros mundos, ¿sí? Por el hecho de ser humano. La única manera de canalizar esa energía generalmente tiende, obviamente, a lo que es la tierra en definitiva y el árbol. Habrán escuchado a muchos decir, si abrazas un árbol específicamente, uno puede hacer una descarga, obviamente, de energía. O sea, estuve viendo algunos videos en donde había una mujer que explicaba específicamente que la radiación del 5G, o sea, es una frecuencia tan elevada que está trastornando nuestros sentidos. Hoy en la actualidad, el dolor de cabeza, el dolor de nuca, el dolor de cuerpo, el dolor de los huesos, tiene que ver más allá de todo con la energía, o sea, con lo que emana el 5G, ¿sí? Con la radioactividad que emana la frecuencia 5G. Es impresionante. Entonces ella decía específicamente que una de las formas de poder, o sea, absorber, o sea, quitarse ese flujo de energía que mandan estos aparatos, dice, es obviamente descalzarse, estar 15 minutos en la tierra, no en pasto, en la tierra, los pies sobre la tierra, ¿sí? Y obviamente o abrazar un árbol. Entonces lo que hace es descargar esa energía y a través de eso, obviamente, o sea, podemos comprender que el árbol absorbe esa energía que está en nosotros, y de esa manera vamos a comenzar realmente a ver cómo los dolores de cabeza o ciertas cosas que nos suceden en el cuerpo comienzan a menguar. Generalmente la gente no entiende, muchas veces, no es que todo sea así, pero la mayoría de las veces, obviamente, la gente no entiende por qué realmente le duele la cabeza. Entonces termina yendo al médico. Estamos en una era, obviamente, en donde la electrónica y todo este avance tecnológico, ¿sí? O sea, está lanzando una frecuencia que trastorna nuestro sentido, que trastorna todo nuestro sistema nervioso, y tiene que ver con la radioactividad que emiten, ¿sí? Estas frecuencias, ¿sí? No conozco mucho de frecuencias, pero más o menos estuve viendo algunas cosas. Entonces,
entender estas cosas es sumamente importante porque si lo dicen los científicos, y lo dicen ellos específicamente, ¿sí? Debemos entender claramente que entonces, obviamente, debe ser así. Ahora, cuando vamos a la Torá, entendemos. Cuando vamos a la Torá, y cuando hablo de la Torá, estamos hablando de los libros que están paralelamente para poder entender más a fondo el diseño de la Torá. Y el Talmud revela estas cuestiones, ¿sí? Los sabios de Israel, obviamente, ellos generalmente entienden muchísimo de estas cosas porque no la mayoría, pero una gran parte de sabios, aquellos que son rabinos y son maestros de Torá, también están dentro de la medicina. Y por estar dentro de la medicina, ellos han comprobado lo que la Torá determina. Uno de los maestros que conocemos nosotros dice que él trabaja con las medicinas naturales. Pero cuando entra la persona al consultorio, él ya la ve específicamente y la ve, obviamente, le lee ¿cómo es? El lenguaje corporal. Si entra chueca, si entra así, si entra con un ojo medio, ¿sí? Si entra con el... O sea, él le ve todo ese tipo de cosas y realmente entendiendo, o sea, habiendo estudiado esas cosas, él primeramente, antes de darle una medicina, le habla de la Torá y le determina ciertas cuestiones, busca el foco, ¿sí? El foco y trata de llevarla por el lado de la Torá. Porque muchas veces tiene que ver, ¿sí? con nuestro sistema espiritual, que es en donde radican muchas enfermedades naturales en nosotros. Una vuelta hemos hablado de esto, pero vamos a volver a hablar ya en algún otro momento de estas cuestiones. Ahora bien, en la creación hay 4 niveles de vida. En la creación hay 4 niveles de vida. Y podemos enumerarlas claramente de esta manera. Cada nivel de vida es más elevado que la otra. Y tiene que ver con lo que conocemos. Tenemos, obviamente, la vida mineral, la vida vegetal, la vida animal y la vida medaber, que vendría a ser la vida humana, realmente, ¿sí? Ahora bien, cada nivel de vida gobierna a otro nivel, ¿sí? El nivel mineral, está gobernado por la vida vegetal. La vida vegetal está gobernada por la vida animal, ¿sí? Y la vida animal, la vida mineral y la vida vegetal están gobernadas por la vida, por la vida humana, ¿sí? Por este flujo, por esta creación, ¿sí? Ahora, nosotros somos la cúspide de la creación, nosotros como humanos, los seres humanos son la cúspide de la creación. Y por tal motivo, toda corrupción en el hombre provocará manchas espirituales en toda la brea, en toda la creación. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Nosotros, la transgresión nuestra, ¿sí? La transgresión nuestra generará impactos muy tremendos en el mundo espiritual, ¿sí? Y por ende, si generamos ese impacto a través de la transgresión, lo genera también en la creación. Así que todo lo que nosotros determinamos, eso tiene un impacto en el mundo espiritual. Y esto ya lo venimos estudiando hace rato. O sea que antes de la transgresión de Adán y Eva, y entiendan esto, antes de la transgresión de Adán y Eva, los frutos, las hojas, las ramas, el tronco mismo tenían sabor. Si era un árbol de naranja, las hojas, las ramas y la corteza y el tronco tenían sabor a naranja, y así sucesivamente. Pero después de la transgresión de Adán y Eva, la tierra fue maldecida. Y la maldición, ¿en qué radica? Radica en que tenemos que esperar días, meses y a veces hasta años para que la tierra dé sus frutos. Antes no era así. Antes la tierra daba fruto continuamente, los árboles daban fruto todo el tiempo. Y si no, podemos leer Apocalipsis.
cuando realmente dice, y su fruto, y dará fruto en todo tiempo, hablando del árbol que será plantado junto a corrientes de agua, en donde dice que será, y de día y de noche, o sea, en todo tiempo dará fruto, y sus hojas serán para medicinas de las naciones. Eso mismo es lo que era el árbol, medicina para naciones, sus hojas. O sea, no es que Apocalipsis está diciendo algo que realmente va a pasar si es que realmente viene el Mashiach. Estamos entendiendo, entonces debemos entender que cuando venga el Mashiach restaurará lo que se corrompió a través de la transgresión de Adán y Eva. O sea que en aquel momento, antes de la transgresión, todo lo que era el árbol resultaba ser prácticamente beneficioso para el hombre. El hombre podía, obviamente, sí, seguramente que hasta aprovechar la corteza de los árboles, porque todo sabía, ¿sí?, en el gusto, según el fruto que el árbol estaba, al cual el árbol estaba destinado, O sea que entonces debemos entender que la transgresión nuestra impacta tanto en el mundo espiritual, y ese impacto en el mundo espiritual trae consecuencias trágicas al mundo terrenal. Por estas cuestiones, por esta transgresión, hoy en día, vuelvo a repetir, debemos esperar, ¿sí? A veces, en los tiempos, debemos esperar tiempos para que los árboles den frutos. Hay árboles que dan frutos todo el año, pero son muy pocos en cuestión. La mayoría específicamente, obviamente, tienen sus climas, tienen sus estaciones. En aquel momento no era así. El fruto era constante todo el año, porque imagínense, en aquel momento el hombre no comía carne. Era prácticamente herbívoro. Y los animales también eran herbívoros. Imagínense, hay que esperar, claro, vegetarianos. Entonces, realmente había que esperar. Imagínense si hay que esperar, hay que esperar hasta el invierno que viene para comer una buena mandarina. O sea que el hombre podía, el hombre podía gozar de todos los beneficios en el huerto cuando él quería, en todo tiempo y en todo lugar. Así que era maravilloso. Así que esta fecha de Tu Bishvat, ¿sí?, es perfecta para corrección, para hacer tikkun. ¿Qué tikkun necesitamos hacer? Debemos volver a la fuente. ¿Sí? Sigamos adelante, ya lo vamos a ver. El Talmud nos enseña que existen 4 nuevos años, o mejor dicho, 4 años nuevos, o 4 Rosh Chodesh, 4 Rosh Hashanah. Y de esto vamos a aprender algo. El primer año nuevo está documentado, obviamente, en la Torá a través del mes de Nisan, ¿sí? Y este será el primer mes del año para ustedes, así dijo el Señor, y tiene que ver con el Rosh Hashanah de Nisan. O sea, lo que vamos a vivir dentro de prácticamente un mes y medio, más aproximadamente, porque es el mes en donde cae Pesach. Y a los 15 días del mes del año nuevo de Nisan, obviamente celebraremos Pesach, ¿sí? Pero el primer día, el primer Rosh Chodesh que viene en febrero, no. El Rosh Chodesh que viene en marzo, ¿sí?, en marzo, que cae en marzo, calendario gregoriano, ahí comienza el nuevo año, el Rosh Hashanah, el primer año nuevo que determina la Biblia. Y este año nuevo tiene que ver con los reyes y las festividades. O sea que este año nuevo, el que viene en Nisan, ¿sí?, tiene que ver con los reyes y con las festividades. Es el año nuevo que marca las festividades. Por eso mismo, Pesach es la primera fiesta en el año. ¿Me entienden? ¿Y por qué reyes? Porque todos los reyes en Israel eran establecidos como reyes en esta fecha. O sea que un 1 de Nisan se llevaba, obviamente se instituía a un rey, pero cuando dejaban el reinado también tenían que dejarlo un 1 de Nisan. O sea que obviamente está determinado que el 1 de Nisan sea año nuevo para celebrar el mandato de reyes, ¿sí?, y las festividades, llevar a cabo las festividades. O sea que si estamos bien, este Tu Bishvat
sería la última festividad de este año. ¿Me entienden? De este año. Estamos en el mes 11, ya próximamente el Rosh Chodesh, cuando yo tomé el examen del primer módulo, ese arrancaría el mes 12. ¿Me entienden? Eso simplemente a modo de recordatorio. A modo de recordatorio. Y gran tribulación. Así que bueno. Segundo, el primero de Elul. ¿Quién me puede decir qué es Elul? Elul es un mes antes de Tishrei, el mes sexto, en donde entramos en los 40 días de Elul, ¿sí? Ascensión específicamente, ¿sí? Para prepararnos para Yom Teruah. Entonces, el primero de Elul es conocido como Rosh Hashanah, del diezmo animal. Y lo voy a explicar cuando llegue Elul, no me voy a poner a explicar esto ahora. ¿Me entienden? Así que, y tiene que ver con las leyes y con las halajot en el tiempo del Beit HaMikdash, del templo sagrado, ¿sí? Antes del exilio de Israel. ¿Está bien? Ese es el segundo. El tercer año nuevo tiene que ver con el mes de Tishrei, primero de Tishrei, ¿sí? Rosh Chodesh de Tishrei, que tiene que ver con el séptimo mes, ¿sí? Y es el año nuevo para la humanidad, o sea que la humanidad cumple años. El mes de Tishrei, que fue donde comenzamos aquí, ¿sí? Es el mes en donde la humanidad cumple años. El año nuevo vendría a ser de los años de esta tierra. Día de Yom Teruah. En este día se decide el destino de todos los moradores de la tierra. En el tercer año nuevo, en el año nuevo de Tishrei, ¿sí? El juicio a las naciones de acuerdo al año que termina con respecto a nuestras acciones. Conforme a las acciones, ¿sí? Conforme a las acciones de cada uno se determina. ¿Qué es lo que se determina? ¿Sí? Será el tipo, obviamente, de calidad de vida que tendrá el individuo el año que está entrando. ¿Me entienden? O sea que, conforme a eso, que es lo que explicamos la vez pasada, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? Conforme a cómo avanzamos en las fiestas, en todo el año, ¿sí? Después de Yom Teruah, entramos en una etapa de juicio. Y conforme a cómo hayamos nosotros caminado, conforme a las acciones, a nuestras acciones sobre esta tierra, ¿sí? Entonces, obviamente, se determinará la calidad de vida que vamos a adoptar el año entrante. Ese sería el tercer año nuevo que nos determina la Biblia, ¿sí? O sea, que nos determina la Torá. Todos los seres humanos estamos bajo la misma ley, todos. No hay quien se escape de esto. Todos, bajo la misma ley universal. ¿Y cuál es esta ley? La ley es Midah Keneket Midah. ¿Qué significa? Medida por medida, ¿sí? En cuanto a recompensas y castigos. Si te fue bien, tendrás buenas cosas. Si te fue mal, ¿sí? Entonces te vamos a tener que tratar. O sea, conforme a como vos trates, así mismo te van a tratar. ¿Me entiendes? Conforme a como vos caminas, conforme a como vos caminaste todo el año, es conforme a como te van a juzgar desde los cielos. ¿Sí? Pero debemos tener en cuenta algo en este tema. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy y que no entendemos, ¿sí? Y que vamos a vivir en un futuro, ¿sí? Ya fueron plantadas en el pasado. ¿Qué significa esto? Que por más que vos camines bien este año, si vos te mandaste algo el año pasado o el anteaño pasado, hay cosas que están determinadas y que las vas a tener que pagar, obviamente, en el futuro. Es como que te están dando, ¿viste? Es como que te están dando crédito, ¿viste? Es como que te están dando crédito. ¿Hay posibilidad de reparar eso? Sí. ¿Hay posibilidad de poder absorber con menos impacto lo que hemos hecho? Sí, totalmente. ¿Quién me puede decir cuándo? ¿No?
¿Quién me puede decir cuándo? Claro, en Yom Kippur. En Yom Kippur. Pero tu corazón tiene que ser genuino delante de Hashem y nunca más debe volver a ese estado. ¿Me entiendes? Entonces si Hashem se apiada de nosotros, entonces nosotros no padeceremos, ¿sí?, lo que en años pasados, sin haber entendido, obviamente hemos hecho a los demás, ¿sí? Es como que realmente estamos pidiendo, es como un pidión Jabel. A ver, alguien que me pueda... ¿Parecido? Es como un pidión Jabel. Sí, el rescate de los primogénitos, pero también es como un pidión Jabel. Es como un pidión Jabel, ya vamos a hablar de eso. Así que realmente, pero es como un rescate desde el punto en donde uno dice, bueno, me mandé, yo no lo sabía esto, yo no lo sabía, hoy lo sé, pero tiene que haber mucha teshuvá. Exactamente. Tiene que haber, y aparte de eso, tiene que haber mucha teshuvá, ¿sí? Y un corazón contrito y humillado delante de Hashem, obviamente para que podamos zafar de ciertas reprensiones. Y como cuarto año nuevo, tenemos el primero de Shevat. Uno dice, pero si es el 15. El problema que existe es que es el primero de Shevat, ¿sí? Es el año nuevo de los árboles, lo que hoy celebramos, Ahora, aunque después de varias observaciones, según los sabios, ¿sí?, es que la opinión aceptada debería ser la de Beth Hillel. O sea, que el 15 de Shevat es el Rosh Hashanah de los árboles. En principio era el primero de este mes y caía con Rosh Chodesh. Pero después de varias interpretaciones, determinaron que sería el 15 de Shevat. Por eso mismo hoy es el 15 de Shevat. Y hoy celebramos Tu Bishvat, ¿sí? En esta fecha se decide, mejor dicho, la calidad y la cantidad de frutos que van a dar los árboles. En esta fecha. Y ojo, esto es en cuestión, obviamente, de toda la humanidad, porque entendemos algo. Uno puede decir, bueno, pero hay algunos que dicen, esto pasaba en Israel, acá no va a pasar. Es que Israel es la tierra, es la medición del mundo entero. Israel específicamente es el centro como quien diría, es el centro de todas las bendiciones habidas y por haber. Y conforme a cómo se determine, ¿sí?, conforme a cómo hayamos avanzado, entonces estas cosas irán mejorando en cuanto a la calidad y en cuanto a la cantidad. ¿Me entienden? Ahora, hablemos en un sentido porque uno dice, bueno, es el año nuevo de los árboles. Hablemos en un sentido un poco más profundo, ¿sí? La savia o el bálsamo de los árboles reciben las chispas de santidad del mundo de la emanación. Para poder entender esto deberíamos obviamente repasar un poquito clases anteriores y solamente vamos a repasar los 5 universos, ¿se acuerdan? Asia, Yetzirah, Briah, Hatzilu y ¿qué más? Hay uno que se determina como Dar Kadmon. Ahora, Asia es el plano físico, donde estamos nosotros. Yetzirah es el plano de los ángeles, es el universo de los ángeles. Briah es el plano de las almas de los sadikim, de los justos, ¿sí? Y Hatzilu es el mundo de la emanación. ¿Está bien? Nada existe entonces en este plano físico, que no exista arriba. Todo lo que existe aquí existe arriba. Y la Torá determina y dice, dice que nosotros somos copias de un mundo espiritual. ¿Está bien eso? ¿Se acuerdan de ese pasaje?
En el día de hoy, los árboles en el mundo vegetal comienzan a recibir la luz del fortalecimiento para el crecimiento. Comienzan a recibir, como quien diría, la shefa. ¿Se acuerdan de lo que es la shefa? Puesto que el hombre es semejante a los árboles, porque así nos compara la Torá como a árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿sí? Así como en los árboles, también se manifiesta en los hombres. ¿Y de qué estamos hablando? Hagamos un paralelismo. Árboles y hombres, ¿sí? Árbol y hombre. En el árbol tenemos raíces, en el árbol tenemos conciencia, ¿sí? En los árboles tenemos tronco, en el hombre tenemos emociones, en los árboles tenemos ramas, en el hombre tenemos acciones, en los árboles tenemos frutos y en los hombres tenemos consecuencias, que son los frutos. ¿Me entienden? Entonces podemos entender así el lenguaje, ¿sí? El lenguaje que nos está dando el mundo de los árboles, ¿sí? El mundo espiritual, en base a cómo Dios nos ve en relación, ¿sí? En relación a este mundo, en relación al mundo espiritual en cuanto al mundo terrenal. En los árboles, las raíces se mantienen ocultas, ¿sí? Porque están bajo tierra. En los hombres, lo que se mantiene oculto es la conciencia. Lo que está en la conciencia es lo que no se ve. Solamente tú lo puedes saber. Y solamente puede salir a la luz siempre y cuando uno, ¿sí? O sea, uno manifieste la conciencia. Pero si no, de lo contrario, lo que está en la conciencia está oculto. ¿Está bien? En el tronco, que es lo que le da la estabilidad, ¿sí? Lo que le da la estabilidad es semejante a las emociones en la persona. El tronco es semejante a las emociones en la persona, que son las que le dan la estabilidad a la persona. Siempre y cuando la persona tenga las leyes de la Torá, obviamente es un ley más, ¿sí? Que es lo que nos da la estabilidad emocional en cuanto a la madurez emocional. O sea que si el hombre tiene Torá, entonces tiene madurez y ha madurado. La madurez emocional es semejante a lo que es el tronco, ¿sí? ¿Por qué no? Pasa. Ahí sí. Seguimos. Lo más importante, o sea, así como el árbol tiene ramas, así como el árbol también tiene ramas, ¿sí? El hombre, así como el árbol tiene ramas, el hombre se extiende a través de sus acciones, porque así como los frutos, ¿sí? Se extienden a través de las ramas, el hombre se extiende a través de sus acciones. Las acciones tienen que ver con las ramas tipifican a las acciones tienen que ver con las ramas. ¿Está bien? Ahora, pues las acciones ejecutan lo que tenemos en la conciencia, pensamientos y emociones. Por eso mismo, así como de las ramas nacen los frutos, de las acciones, obviamente, nosotros damos a lo que tenemos en la conciencia, en los pensamientos y en las emociones. Pero lo más importante de todo esto son los frutos. De esas acciones, los frutos de esas acciones, las consecuencias, que obviamente que deberían ser buenas, pero lamentablemente no todos son buenas, sino que son malas. La consecuencia de las acciones son lo que se llaman frutos. Por sus frutos los conoceréis. Tiene que ver con las consecuencias de las acciones del hombre. Si el hombre obviamente tuvo una vida no buena, ¿sí? Las acciones no fueron buenas, entonces obviamente la consecuencia no es buena, ¿sí? Por ende, los frutos no son buenos. ¿Me entienden? Este es el lenguaje que Dios nos permite observar en cuanto, obviamente, al misterio. Y acá podemos entender a ciencia cierta cómo podemos manejarnos en este criterio. Porque cuando la Torá habla de árboles, generalmente no se entiende qué es lo que está queriendo decir. Sin embargo, Dios nos trata a nosotros o nos compara con árboles, pero cuando realmente hablamos de árboles, generalmente no entendemos. Es que es el nivel
Es el nivel inferior, es el nivel del misterio, en donde nosotros deberíamos, obviamente, acceder a eso que hoy estamos accediendo. ¿Para qué? Para poder entender cómo realmente funciona todo este sistema en nosotros. La palabra nos dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Aquella persona que prevé las consecuencias de sus acciones. Esa persona es sabia. Cuando una persona está llevando algo adelante, ¿sí? Antes de hacer algo va a prever si la consecuencia es buena o es mala. ¿Sí? O sea, no genera por instinto, sino que generalmente se mueve por el intelecto, por su llamada. Y él sabe perfectamente que si va a hacer algo, o sea, que va a perjudicar al prójimo, es preferible no hacer nada. Es preferible, esa persona es sabia, porque entonces está deteniendo, ¿sí? la consecuencia, obviamente, ¿sí? O sea, la consecuencia de las acciones. Ahora, si la consecuencia, obviamente, va a generar algún fruto, va a generar algo bueno, entonces, obviamente, ¿sí? Lleva a cabo la acción. Esto tiene que ver con haber entendido y haber aplicado la Torá. Por eso mismo debemos entender que la solución, muchas veces, a las distintas situaciones, a los distintos problemas, ¿sí? Está en la semilla. Está en la semilla de esa manifestación. ¿Me entiendes? Por ende, el problema que existe acá es que si tenemos una buena semilla, tenemos un buen árbol y tenemos un buen fruto. Pero si no tenemos una buena semilla, ¿qué tenemos? Un mal árbol y por ende tenemos un mal fruto. Entonces, obviamente, ¿sí? La solución generalmente a muchos problemas que realmente a veces manifestamos está en la semilla y uno debe ir a la semilla. ¿Cuándo fue plantado en tu vida? Cuando nosotros vemos la vida, la generación, vemos cómo un árbol específicamente va avanzando, entonces podemos ver, obviamente, la continuidad prácticamente de nuestra vida, cómo funciona, ¿sí? Este aparato, cómo funciona nuestra vida en esta sociedad. Realmente está tremendo. Ahora, en base a esto, vamos a tocar otras cuestiones. Parecería como que nos vamos a ir un poquito de las ramas, o por las ramas, pero no se preocupe, volvemos al árbol. ¿Sí? Ahora bien, lo que debemos entender es lo siguiente, porque todo esto es un lenguaje espiritual. Entonces lo que debemos entender es lo siguiente: no hay regalo más grande del cielo que quitarnos la ceguera espiritual, la cual nos impide ver el mundo espiritual. El regalo del cielo, obviamente, el mejor regalo del cielo que podemos tener es quitarnos la ceguera espiritual. Y yo le puedo garantizar que muchos todavía están ciegos. Hay ceguera espiritual. Lo que nos pasa en este mundo físico, en ocasiones, duele, y mucho. Pero porque no entendemos el mundo espiritual. Si entendiéramos el mundo espiritual, no tendríamos este tipo de dolencias. No tendríamos los problemas que hoy tenemos. Pero tenemos problemas por no entender el mundo espiritual. Es la ceguera la cual nos une a la duda y al sufrimiento. Esa ceguera es lo que nos mantiene atado a la duda y al sufrimiento. Cuando entendemos el mundo espiritual, entonces actuamos correctamente. Y si entendemos el mundo espiritual y lo podemos ver, cuando actuamos correctamente, entonces no habrá en nosotros consecuencias trágicas. Todo será felicidad. Porque vamos a poder entender la vida desde otra perspectiva. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos que aprender entonces a ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, obviamente, para poder entender lo que vemos, ¿sí? O lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos ver en el mundo espiritual para poder entender lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que piensas cuando yo te digo esto? Ayer lo expliqué acá en la reunión de oración, pero voy a volver a traer este ejemplo. ¿Qué es lo que ves entonces cuando yo te digo esto? Una señora o una mujer
llevando a su hijo de la mano, ¿sí? Y pinchándolo con un alfiler. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Estás de un lado estás de este lado de la vereda y realmente de aquel lado de la vereda pasa una mujer en donde tiene a un niño hincándolo con un alfiler. Lo primero que piensas, no me lo digas, pero imagínate eso. ¿Qué es lo que estás pensando? No nos hagamos espirituales porque yo tampoco me hice el espiritual cuando aprendí. Generalmente no somos espirituales para poder entender estas cuestiones. Y acá nos vamos a dar cuenta que realmente no entendemos nada del mundo espiritual. Uno piensa específicamente, ¿sí? Pobre chico, lo está torturando. ¿Sí? Pero realmente, a simple vista parece una tortura. Pero ¿qué hay si yo te digo que ese niño fue picado por una mosca tsetse africana? Y que la única manera de mantenerlo vivo es pinchándolo, porque si ese niño se duerme, se muere. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando ahora? Está llevando un acto de salvación. O sea, lo está manteniendo con vida para poderlo, obviamente, ¿sí? Para poderlo salvar. Eso, así mismo, es el plano espiritual. Siempre hago hincapié en esto porque en esta casa, se hace siempre hincapié en esas cosas. Siempre decimos, aprendamos a leer el mundo espiritual, el mundo natural, para poder entender el mundo espiritual. No todo lo que ves es lo que parece. ¿Me entiendes? Entonces te suceden cosas específicamente, pero después tú realmente sales despotricando cuando generalmente lo que Dios quiere mostrarte es lo que está detrás de esa imagen. ¿Qué es lo que estás recibiendo entonces? Todo en este mundo prácticamente es una práctica, valga la redundancia. Debemos aprender entonces a ver el mundo espiritual, porque es la única manera de poder ser felices en este mundo. Mientras que no hayas visto, no aprendas a ver el mundo espiritual con los ojos correctamente, hasta que no te saques la ceguera, es imposible poder ser feliz en este mundo. Y este es el mejor regalo que el cielo nos puede dar. ¿Qué tendrá que ver con los árboles, no? Ahí vamos. Está escrito, no dejes que el ciego tropiece. ¿Por qué? Está escrito esas cosas. Pues el que no ve el mundo espiritual, tropezará en su camino y al final caerá. Y si tú estás viendo el mundo espiritual y ves que la persona no ve en el mundo espiritual y va a tropezar, es preferible, obviamente, o sea, que tomes acción y no dejar que ese ciego tropiece, que la persona que no está viendo realmente tropiece con lo que no ve. Eso significa la frase, no dejes que el ciego tropiece. De lo contrario, nosotros seremos culpables, ¿sí? Del mal que a la persona que no ve le suceda. Porque lo vimos específicamente, pero no nos accionamos. Entonces, es una directiva de parte de Hashem, ¿sí? No dejar que el ciego tropiece. ¿Me entiendes? Una de las claves del éxito es poder ver el mundo espiritual y saber qué hacer. Esa es la clave del éxito. Si todos supiéramos que hoy en día, si hubiésemos visto el mundo espiritual, hoy en día tendríamos éxito en la mayoría de las cosas que emprendamos. ¿Me entiendes? Entonces, ver el mundo espiritual tiene que ver, obviamente, sí, con el crecimiento que se tipifica en cuanto a los árboles. Vamos a ver. Pues aquel que ve no tropezará. Sabrá estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Sabrá decir sí cuando tiene que decir sí y no cuando tiene que decir no, en el momento que deba decirlo. ¿Me entiendes? Pues para ser feliz debemos conocer el mundo espiritual. O sea que si tienes problemas y te dejas llevar por ellos, es que entonces no conoces hasta ahora nada. Y esto me trae a memoria, hoy cuando estaba estudiando esto, me trae a memoria de muchos que realmente, no de muchos, no los conocemos a alguien específicamente. Conocemos a muchos, en particular conocemos a alguien. Y a veces, y a través de esto podemos entender claramente que los dones específicamente fluyen por sí solos porque son un regalo de Dios. Pero no porque los dones fluyan
¿sí? Y la profecía fluye, te digo, la palabra profética fluya, significa que la persona está viendo el mundo espiritual. ¿Cómo sabemos entonces, nosotros nos damos cuenta que la persona, y acá estamos aprendiendo, cómo sabemos que la persona no ve el mundo espiritual? Esa persona no ve el mundo espiritual porque tiene problemas en su casa. Entonces, si tú quieres saber si una persona realmente está apta para entregarte una profecía, primero mira la intimidad de su casa. Y luego te vas a dar cuenta que es una persona que no puede guiarte en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Me entiendes? ¿Está aprendiendo? La energía de la luna en Tu Bishvat nos quita esta ceguera. La energía de la luna en Tu Bishvat nos quita esta ceguera y debemos inducir a los demás a quitarse esa misma ceguera. Debemos hacer con aquello lo que nosotros hacemos. Si venimos a Tu Bishvat, debemos inducir a la persona a que, por eso me acordé y le dije, Joaquín, no es mañana, es hoy. Y me dijo, Joaquín, estoy en la otra punta, pero voy a intentar llegar. Amén, vas a llegar. Y acá está. ¿Me entiendes? Pinchó 2 ruedas, mi hermano. Y me dijo, voy a buscar otro coche, el coche de mi suegro, pero yo voy a llegar. Y llegó, antes que Joaquín. Capaz que venía atrás, de hecho, yo venía mañana por. Espectacular. Bien. La luna llena de Tu Bishvat significa que el elemento masculino, y atento a esto, la luna llena en Tu Bishvat significa que el elemento masculino, que es el sol, llene el elemento femenino, que es la luna. ¿Sí? O sea, en este caso hay una relación conyugal. Porque ¿por qué la luna se ve llena? ¿Sí? ¿Por qué se ve llena? Exactamente. Exactamente. Es el resplandor del sol. ¿Me entiendes? Completo, exactamente. Eso significa una relación conyugal. La luz, ¿sí? La luz llenando las tinieblas. ¿Me entiendes? La luz llenando la oscuridad, no tinieblas, oscuridad, la ceguera, quitando la ceguera para que uno que esté en tinieblas pueda ver. ¿Me entiendes? Eso significa específicamente la luna llena. Ahora, ¿pero qué relación conyugal estamos hablando? ¿O de qué relación conyugal estamos hablando? Entonces acá se nos abre un panorama mucho mayor. Acá podemos observar 4 relaciones conyugales. La primera relación conyugal que observamos en la luna llena es el alma de Hashem, la Neyamá, llenando nuestra Neyamá. ¿Sí? Esta es la primera relación conyugal. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Cuando nuestra Neyamá asciende. Estamos durmiendo y asciende a los lugares. ¿Sí? Asciende al mundo de las almas. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra Neyamá absorbe todo lo que hay en Hashem. Acá podemos entender como, obviamente, la primer relación conyugal. Segunda relación conyugal. Si nuestra alma llena el cuerpo obviamente, si nuestra alma llena el cuerpo, obviamente, ¿cómo sucede esto? La segunda relación conyugal tiene que ver con nuestra Neyamá llenando el cuerpo. Cuando volvemos de nuestro sueño, la Neyamá, obviamente, es porque la Neyamá entra en contacto con nosotros. Y entonces volvemos y despertamos. Por eso decimos al Señor en la mañana, gracias por darnos la Neyamá, por darnos la vida para poder adorarte. Esa Neyamá llena el cuerpo, obviamente, y se interpreta una segunda relación conyugal. Esa Neyamá, por ende, tiene que venir con la impartición de la Neyamá, ¿sí? Del Creador. ¿Cómo se da la tercera relación conyugal? La tercera relación conyugal se da cuando el marido llena el alma, la Neyamá de la mujer. Es una tercera relación conyugal. Después de que yo absorbí y tengo, obviamente, intimidad con mi esposa, ¿sí? La Neyamá llena
el cuerpo, la neyamá de la esposa. Eso es una tercera relación conyugal. Eso es una tercera relación conyugal. Una relación poderosa. Porque ahí se puede entender claramente cómo, obviamente sí, la intimidad a nivel del neyamá, que es muy diferente al hecho de tener un acto sexual con tu esposa. ¿Y cómo se da la cuarta relación conyugal? La cuarta relación conyugal es cuando el maestro, específicamente, ¿sí?, llena la neyamá de sus alumnos. Esa es una cuarta relación conyugal, exactamente. Trae revelación específicamente y llena, obviamente, ¿sí?, esa neyamá. Entonces, esa es la cuarta relación conyugal. Esto, lo que estamos hablando, entonces, esto es la luna llena. Esto es el significado de lo que es la luna llena. Entonces, Tu Bishvat es el año nuevo de la fruta y los vegetales. Así que lo más importante en este día es que hoy se emite una especie de bendición, una bendición especial para el mundo de los frutos, el mundo de los árboles, ¿sí? Para los frutos específicamente. Al celebrar con distintos tipos de frutos, estamos multiplicando la shefa. ¿Qué era la shefa? Exactamente, que proviene de los mundos superiores. Pero esos mundos superiores reciben la shefa ¿de dónde? De nosotros, de nuestras buenas acciones. Entonces ellos reciben la shefa, y esa shefa después es recíproca, vuelve, obviamente, ¿sí?, a retribuirse sobre nuestras vidas. Hakadosh Baruj Hu hace bajar esa shefa a este mundo en este día. Entonces, ¿qué es lo interesante en verdad de todo esto? El mundo vegetal es un arquetipo. Vuelvo a repetir, el mundo vegetal es un arquetipo y está simbolizado por los árboles. El mundo espiritual es un arquetipo y está simbolizado por los árboles. Esto revela que nosotros somos árboles, aunque un poco especiales. ¿Por qué? Porque mientras que los árboles están plantados en tierra y crecen hacia arriba, nosotros tenemos las raíces en el cielo y crecemos hacia abajo. O sea que proviene de arriba la bendición, claro que sí. Ahora bien, debemos saber cuál es nuestra estructura como árboles entonces, ¿sí? Y esa shefa tiene que bajar de arriba desde nuestras raíces hacia nuestros frutos, hacia nuestras acciones, hacia las consecuencias de nuestras acciones. ¿Me entienden? ¿Se va entendiendo? Ahora bien, entonces si nosotros somos los árboles, pregunto, ¿qué son los frutos? ¿Qué son las ramas? ¿Cuál es el tronco del árbol? ¿Qué representa todo esto? Árbol en hebreo se dice het, ¿sí?, formado por la letra Ain en hebreo y por la letra Sadik. La letra Ain, ¿sí?, es la inicial de la palabra ojo en hebreo, y la letra Sadik es la inicial de la palabra propiamente dicho Sadik, justo, en hebreo. Por ende, el Sadik es el que puede ver más allá de los ojos naturales. El único que puede ver más allá de los ojos naturales es aquel que hace mención a un Sadik. Y su fruto es lo que él es capaz de ver. Pero ¿cuál es ese fruto en esencia? Lo que vamos a hacer, obviamente, entonces hoy, a través de esta festividad, ¿sí?, es elevar nuestra conciencia para que el fruto sea maduro. Aprender cómo madurar es sumamente importante. Y acá viene la enseñanza de madurar. Un árbol cuando da fruto, ese fruto, primeramente, ¿qué es? Amargo. ¿Me entiendes? Y nadie quiere comer un fruto que está verde o que está amargo porque no está maduro, obviamente, porque le falta la temporada, no ha llegado la temporada. ¿Me entiendes? Ahora,
Si uno prueba el fruto antes de temporada de maduración, sin conocimiento, diría que el árbol da malos frutos. Si uno no entiende que el fruto debe tener debe madurar, cuando probamos un fruto antes de madurar, podemos decir este árbol da malos frutos, es amargo. ¿Sí? Pues el árbol tiene que procesar ese fruto, obviamente, de inmadurez a una madurez. ¿Está bien? Ahora, nuestra conciencia es igual. Nuestra conciencia es igual. ¿Sí? Pues nacemos con poco Gesed. ¿Qué era Gesed? ¿Qué es Gesed? ¿Quién me puede decir qué es Gesed? Vamos a los estudiantes. No, Gesed, no. Eso fue Shefa. ¿Qué es el Gesed? ¿Sí? Nacemos con poco Gesed. Claro, poca bondad. Nacemos con poca misericordia, con poca bondad. ¿Me entienden? Pero a medida que elevamos nuestra conciencia, nos vamos haciendo más dulces, o sea que vamos madurando. Cuando nosotros hablamos de maduración, tiene que ver con el grado de dar, exactamente, de dar. Tiene que ver con el grado de altruismo. Una persona, obviamente, que no es madura todavía, no entiende cómo se lleva a cabo el dar, el altruismo, el gesed. ¿Sí? O sea que un fruto maduro es aquel que sabe tratar. Un fruto maduro o una persona madura es aquel que sabe tratar a la persona con gesed. Exactamente, misericordia, bondad. Aquella persona que trata a otra persona con misericordia y con bondad, ese ha adquirido un fruto maduro. Tiene consideración de los demás, se vuelca por el otro, tiene altruismo, ¿me entiende? Pero una persona amarga es aquella la cual su nivel espiritual todavía está en fase de maduración. Una persona inmadura es como si fuese un fruto inmaduro, un fruto de una persona amarga. Por eso les que decimos que amargo. Entonces, Tu Bishvat está exactamente a la mitad del invierno. Tu Bishvat está exactamente a la mitad del invierno, y esto centrándonos en Israel, la tierra de Israel. A la mitad del invierno, 6 semanas antes comienza el invierno y 6 semanas después comienza la primavera. Está justo en la mitad. Está en el tiempo de ahí arranca el tiempo de maduración. O sea que en este día comienza el tiempo de tu maduración, espiritualmente hablando. Es en esta mitad donde tiene que bajar una Shefa, tiene que bajar la Shefa, una abundancia grande, y nosotros tenemos el poder de aumentar esa abundancia para que el fruto al final sea dulce. ¿Cómo tenemos nosotros cómo nosotros tenemos el poder de hacerlo? Explíquenme cómo nosotros tenemos el poder de hacerlo. Voy a poner el examen, expliquen. Ajá. ¿Cómo? Mira, impresionante. Es excelente por nuestras acciones. ¿Sí? Siéntense al lado de... Es espectacular, claro que sí, así es. Tenemos que saber que este árbol que somos nosotros tiene su raíz, y esa raíz es el secreto de la Torá. ¿Está bien? ¿Cuál era la raíz entonces? Bien, exactamente, ahí estamos. Esta raíz se riega estudiando el Zohar y la Kabbalah. Esta raíz se riega estudiando el Zohar y la Kabbalah, que luego alimentará el tronco. Alimentará el tronco. El tronco es la Torá oral y la Torá escrita. El tronco, vuelvo a repetir, es la Torá oral y la Torá escrita. Es decir, que alimentar el tronco es comenzar a comprender la Torá oral y la Torá escrita.
Si no comprendemos todavía la Torá en toda su expresión, es porque todavía no hemos alcanzado la savia, que es el misterio, es lo que está oculto. Por eso mismo, específicamente, tenemos tantas religiones y ninguna todavía tiene punto de maduración, porque no hay conocimiento del misterio, ¿me entienden? De la Kabbalah, que tiene que ver con la herramienta para la maduración. Porque hemos, obviamente, vuelvo a repetir, es decir, que alimentar el tronco es comenzar a comprender la Torá oral y la Torá escrita, porque hemos regado, ¿sí?, de secretos, de misterios, las raíces, específicamente, ¿sí?, con el estudio del Zohar y con el estudio de la Kabbalah. Estudiar el Zohar y la Kabbalah es darle la savia a las raíces para poder entender la Torá y aplicar la Torá en todo su sentido, en todo su esplendor. ¿Sí? O sea que cuando regamos un árbol, lo regamos desde la raíz y ésta enviará alimentos por la vía de la savia al resto del árbol, tronco, ramas, frutas, para que al final la fruta sea dulce. Si estudiamos los 3 primeros niveles sin haber pasado por el Zohar, si estudiamos Payá, Remes y Drash, sin haber estudiado primeramente el misterio, ¿sí?, en ningún momento he alimentado la raíz, y así no funciona. Todo lo que se da en otros lugares, sin haber, obviamente, se lleva la Torá, pero sin experimentar el misterio del Zohar. Al no entender el Zohar y la Kabbalah, ¿sí?, no podemos alimentar este árbol. Entonces, de esa manera no funciona. Por eso mismo tenemos ministros enanos, ¿sí?, sacando de lado la altura. Tranquilo, muchachos. ¿Me entienden? Estamos hablando de espiritualmente hablando. Esto es muy importante. Porque ¿qué son las ramas entonces? ¿Qué son las ramas? Las ramas son las diferentes disciplinas que salen de la Torá. Las ramas, vuelvo a repetir, son las diferentes disciplinas que salen de la Torá. ¿Cuáles son esas disciplinas? Leyes de las halajot, de las enseñanzas. Las enseñanzas tienen leyes y hay que entenderlas. Ahí está el misterio. Parte del misterio está en eso, ¿sí? También está la historia de la Torá y su entendimiento, que está dado a través de los midrash o midrashim. Para muchos que estudian Biblia, simplemente parábolas, pero para aquellos que entienden Torah, son midrash, son obviamente la profundidad, el conocimiento de la intimidad del pueblo, ¿sí?, la intimidad del pueblo, que se trae de lección en lección, de boca en boca, ¿sí?, que se va dando específicamente, ¿sí?, de generación en generación. También debemos entender que son las buenas acciones y la sedaká, que tienen que ver específicamente también con las ramas. Las ramas también, por ende, son cómo hay que hablar y tienen que ver con la ética. Si no tenemos ética, obviamente estamos tirando todo por la borda, porque la imagen no es todo. ¿Me entienden? Así que, si sabemos que son las ramas, entonces, ¿qué son los frutos? Los frutos son los hidushim, se llama en hebreo. Son conceptos nuevos de Torah. La evolución de nuestra conciencia a través del estudio de Torah. A través de los misterios de la Torah, yo evoluciono y llevo, obviamente, a mi familia hacia otra dimensión. Si amplío mi conciencia, amplío, obviamente, la economía, el sustento y todo lo que viene. Esto, por ende, son los frutos. Y para terminar, ¿qué nivel de conciencia hemos conseguido? Nuestro comportamiento debe ser más dulce cuando accedemos a un nivel de conciencia mayor, ¿sí?, a través de esa savia. Nuestro conocimiento, nuestra conexión con el mundo de arriba es más dulce cuando esa savia, obviamente, comienza a darme el crecimiento abundante. Por ende, nuestra relación con la divinidad es aún más dulce. Y de esta manera hemos entendido
el misterio de Tu Bishvat. De esta manera hemos entendido el misterio de Tu Bishvat. O sea que Tu Bishvat, un día como hoy, mantiene este misterio y mucho más todavía. Cuando la fruta ya está dulce y después de dulce la fruta cae y se transforma en semilla que genera un nuevo árbol, esa es la capacidad de volver a la gente en Teshuvah. Cuando tú estás dulce, conforme a los frutos, y ese fruto ya genera semilla específicamente, y es capaz de generar un nuevo árbol, ¿sí? Entonces, específicamente, ¿sí? Eso es entender, volver a la gente a la Teshuvah, volver a nuestro prójimo a la Teshuvah. Al llegar a un nivel de conciencia elevado, hemos alcanzado un nivel dulce y nos transformamos en semillas. Y esa semilla la plantamos en otra persona que se transformará en otro árbol a través de la Teshuvah. La intención es hacer discípulos con conocimientos de Torah, no específicamente replicar personas, ¿sí?, que no entienden absolutamente nada y que dejan y que son mutiladores de cuerpo porque dejan de lado las mejores enseñanzas y se van, como quien dice, por las ramas, ¿no? Hablando de árboles. Necesitamos entonces que en un día como hoy reparar. ¿Qué tenemos que hacer? Tikkun Nefesh. Reparar. ¿Para volver a qué? A conectarnos con el árbol de la vida eterna. Lo que pasó con Adán, ¿sí?, que nos desgajó del árbol de la vida eterna. Nosotros debemos hacer esa reparación para volver a acceder al árbol de la vida eterna, en donde está específicamente la vida, el sol, el misterio, la revelación, la ciencia, en donde a través de esa vida, ¿sí?, conforme al crecimiento abundante que haya en nosotros, a través de la Torah y todas sus expresiones, nuestro pensamiento se transforme en palabra y esa palabra se transforme en acción y podamos ser creadores juntamente con Hashem, socios en el diseño de la redención. ¿Esto se puede? Claro que sí, totalmente. Pero es necesario, obviamente, reparar, hacer tikkun nefesh y comenzar a transitar el camino de la reparación. Por último, Levítico 19, 23 a 25. Dice lo siguiente: cuando estéis en la tierra, cuando entréis a la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto. Por 3 años os será prohibido, no se comerá, pero en el 4º año todo su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza a Hashem. ¿Qué significa esto? Con esto terminamos. Realmente significa lo siguiente: cuando entres a la tierra a la cual yo te envío, ¿sí?, y plantes árboles, esos árboles no los comerás, los frutos de esos árboles no los comerás durante 3 años, recién en el 4º año. ¿Qué significa esto? Acá hay un misterio, hay un solo, una revelación. Cuando salimos nosotros de las religiones de este mundo, ¿sí?, salimos de la tierra de las religiones de este mundo y somos enviados por Hashem, ¿sí?, cuando somos enviados por Hashem a experimentar todo lo que tiene que ver con la Torah y nos lleva a una casa en donde se practica la Torah, en donde se estudia, en donde se revela el conocimiento más profundo, ¿sí? Dios te está, por ende, plantando en esa nueva tierra. El conocimiento es el siguiente: durante 3 años es imposible comer de esos frutos, ¿sí?, comer de ese fruto, o sea que tu fruto no será maduro durante los 3 primeros años, recién el 4º podrás comer de tus frutos, porque obviamente, siempre y cuando hayas estado plantado en esa tierra y hayas recibido la savia de esa misma tierra, ¿sí?, para maduración, entonces lo que tendrás obviamente son las consecuencias
las consecuencias específicamente, ¿sí?, de tus acciones serán totalmente excelentes. Y entonces podrás llevar específicamente, ¿sí?, podrás alcanzar nuevos horizontes. Hay tiempo de maduración. Y Dios habla de tiempos de maduración. Hoy es un día en donde claramente Dios nos trae a hacer un tikkun nefesh. ¿Qué es un tikkun nefesh? Reparar nuestras acciones mal hechas delante de Hashem durante todo el tiempo que caminamos en la religión. Cada vez que accedemos a esto, debemos entender que ese es el tikkun. Y el tikkun viene a través de la shefa, de entender, de aceptar, de recibir la savia que viene a través del misterio para poder entender recién, ¿sí?, lo que la Torá nos está revelando. Abro la Torá y leo Génesis 1, capítulo 1, y lo único que entiendo es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Punto. Eso es lo único que entendí, pero hay un misterio detrás de todo eso. ¿Qué es lo que Dios quiso decir sobre eso? ¿Qué es lo que Dios quiso dar a entender sobre esas cuestiones? Entonces, si abrimos un poquito eso, ese misterio dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto y aparte. ¿Sí? Bereshit bara Elohim Adjet, ¿sí? Los cielos, los Yamaim y la tierra. Los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit, en un principio. Y cuando está hablando de un principio es que hubo otras manifestaciones, otras creaciones antes de esta tierra. En el principio Dios creó, punto y aparte. La tierra estaba desordenada y vacía. Había un desorden específicamente, ahí había un vaciamiento y hay un montón de cuestiones que hay que entender antes de poder, obviamente, acceder, ¿sí?, realmente a poder practicar, como quien dice, ¿sí?, en el mundo espiritual en cuestión. Todo esto tiene que ver con la shefa, todo esto tiene que ver con el Zohar, tiene que ver con la Kabbalah, tiene que ver con la savia. Al no entender, al no tener savia, al no entender específicamente eso, lo que hizo este mundo es hacer personas, ¿sí?, personas que sean símbolos resonantes. Éramos en el mundo símbolos resonantes, pero no había nada en cuestión de crecimiento dentro nuestro, porque literal es lo siguiente, es entender específicamente, ¿sí?, que a través, vuelvo a repetir, del pensamiento, el pensamiento se convierte en palabra y la palabra se convierte en acción. Que esa palabra sea creadora. Que no tengas el problema que hoy estás teniendo realmente, sino que entiendas el mundo espiritual para poder determinar la palabra y que ese problema se convierta en las nuevas oportunidades. En las nuevas oportunidades de negocio, de vida, de acciones, ¿sí?, en las nuevas oportunidades. Entonces, cuando aprendemos a acceder al mundo espiritual, lo vemos, lo comprendemos, lo traemos, lo aplicamos y comenzamos a vivir, ¿sí? Ya no hay tristeza, hay felicidad porque hemos entendido las cosas. Eso es lo que aplica, ese es el misterio, y así hemos aprendido en este año Tu Bishvat. Hay mucho más para explorar, pero quiero comer. Amén. De todo lo que hemos explicado. Anteriormente a esto, quiero decirles algo, Proverbios 13, versículo 25. El Sadik, esto es para todos, el Sadik come para satisfacer su alma. ¿Sí? Pero el estómago del malvado siempre está insatisfecho. A conciencia. Entiendan que una de las cosas que estamos aprendiendo en este tiempo es que para poder alcanzar ese estado, ¿sí?, de fructificación, necesitamos entender que no podemos, obviamente, que debemos ingerir realmente los alimentos específicamente conforme a lo que nuestra Neyamá necesita. Así que hay que empezar a explorar la Neyamá. ¿Para qué? Para ser Sadik, para convertirnos obviamente en Sadik, en justos de las naciones, en justos de estas naciones, para que realmente, específicamente, ¿sí?, podamos ser socios en el diseño de la redención de Hashem. Ya venimos aplicando ciertas conductas.
Entonces sigamos aplicando conductas porque de esta manera, ¿sí? vamos a traer la Shejina del Padre, la vamos a acercar, y obviamente, ¿sí? Y tendremos la Shejina del Padre en medio nuestro. Y entonces específicamente, ¿sí? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si Dios está en mí, ¿quién podrá? Y esto es parte de la clase anterior, cuando hablamos específicamente de cómo adquirir, cómo traer, ¿sí? La Shejina del Padre. Quiero darles la bendición en este tiempo a los que están viendo este video. Le mandamos un shalom tremendo, ¿sí? Un abrazo a la distancia, un shalom a sus corazones y síganos en el próximo video, ¿sí? Acá seguimos comiendo. Bendecido.